Los Zetas grises, el masivo programa Z. De los innumerables extraterrestres que han visitado este planeta o interactuado con él, los Zetas aparentemente habrían tenido mayor contacto directo con los seres humanos y son, probablemente, la cultura extraterrestre más activa en la Tierra. Estos son los familiares expertos de cabeza grande, con enormes ojos negros, estatura y cerca de 4 pies. Ellos parecen ser responsables de la mayoría de los secuestros que comprenden un programa masivo en el planeta Tierra. Sin embargo, los secuestros humanos por parte del grupo de Zetas controlado por Draco serían los más peligrosos, en el que los cautivos son llevados a bases subterráneas en las que se llevaron a cabo en ellos experimentos horribles, en gran parte, aparentemente bajo la complicidad del gobierno secreto y la seguridad. Los abducidos de los grupos Z puros son llevados generalmente a bordo de sus naves espaciales. Los Zetas son nombrados como tales, ya que son de Zeta Reticuli, una estrella doble, a 39 años luz de distancia, en la constelación Reticulum del hemisferio sur. Aunque algunos residen en los sistemas de Orión y Sirio, conocidos como los grises, y en general están ahora algo extendido por todos lados, teniendo cuerpos clonados que pueden tolerar diversas condiciones ambientales. Ahora existen innumerables variedades. A pesar de que los Zetas pueden operar como una sola mente, ellos paradójicamente se han dividido en numerosos grupos que van desde benevolentes a los híbridos Zeta Dracos, que son altamente negativos y traicioneros. Su mente de masa ha sido compartimentada, a pesar de que todavía pueden acceder a la mente de otros grupos dentro de la mente Zeta. Los grupos más negativos parecen tener una notoriedad por mentir. Esto fue notado y comentado en los primeros días con la entidad capturada por el gobierno, a quien se refieren como un EVE o entidad biológica extraterrestre. Este alienígena, que era al parecer un Draco Z, conocido como Rutilia por la Alianza de Guardianes, fue confinado tras el accidente de Roswell en 1947 hasta 1951. Cuando se enfermó y murió en 1952, se encontró que fue más útil un zoólogo en lugar de un médico para ayudar a este enfermo gris. Su funcionamiento del cuerpo tenía un parecido con las plantas en cuanto a su método de absorción de nutrientes, lo que era al parecer a través de la piel. Por otra parte, los tipos Draco se dice que se bañan en sangre para absorber las valiosas hormonas y enzimas que dan vida. Estos Zetas grises y presumiblemente híbridos tienden a tomar una coloración azulada de la piel cuando tienen hambre, pero pueden ayunar durante muchos días sin comer. Los Dracos reptilianos pueden similarmente pasar semanas después de una comida grande. Muchos Zetas han canalizado información a través de seres humanos. No se puede del todo confiar en esta información, no se trata de falta de fiabilidad de la canalización, sino a la posibilidad de que la fuente deliberadamente falsifique información en la canalización. Se nos dice que comenzaron las visitas regulares a la Tierra alrededor de la década de 1940, aunque la primera fue en los años 20, inicialmente contactando al colectivo humano, pidiendo ayuda en el manejo de sus problemas. Al parecer, sufrían de deterioro de las células e incapacidad para experimentar inspiración espiritual, con muy baja capacidad de adaptación y prácticamente ningún instinto. A cambio de proporcionar información médica humana, la gente de la Tierra aprendería a entender su emoción más débil, la del miedo, y cómo convertirlo en fuerza. De acuerdo con esta información Z, los acuerdos se hicieron a nivel colectivo humano. Eso significa que hubo acuerdos de alma. El nivel del alma de cada individuo acordó hacer uso para información genética. Ahora sabemos, sin embargo, que algunos secuestros, que serían por los Zetas menos iluminados y los grises, fueron hechos sin acuerdos. Sobre la base de que el nivel del alma es inviolable, estos desacuerdos deben haber sido anulados por acuerdos forzados o engaños Z en base a necesidades kármicas. Como resultado, muchas de estas personas son pobres individuos en instituciones mentales, aunque la gota final fue proporcionada por amigos, familiares y profesionales que no creyeron sus experiencias. Ahora bien, es importante darse cuenta de que los Zetas existían en un espectro de frecuencias de mayor y no eran visibles a los seres humanos, y no era posible una comunicación adecuada en el nivel físico. Por lo tanto, los secuestros iniciales se realizaron astralmente, en estados de sueño. Sin embargo, los Zetas, a efectos prácticos, crearon un estado alterado,
De hecho, había tres formas de zeta en medio de nosotros. Estaban los zeta básicos en su estado natural de frecuencias más altas, energías muy altas, y no podían interactuar con los seres humanos, solo en estados de sueño o astralmente. Luego estaban los zeta que han sido alterados para poder interactuar con nosotros. Esto fue logrado colocando al alienígena en un entorno más denso, bajando sus frecuencias al nivel físico con un cambio en la conciencia. Esto podría ser permanente o temporal. Por último estaban los zeta híbridos humanos, de los cuales algunas de las líneas anteriores eran inestables y pocos podían comunicarse con nosotros. Además, el ADN humano fue clonado con el zeta alterado en un intento de encontrar una condición fisiológica que pudiera desencadenar emociones. La hibridación se logra mediante el secuestro de una hembra adecuada, le implantan el embrión híbrido, y otra vez secuestran a la hembra y le sacan el embrión de la matriz después de un periodo de gestación de unos pocos meses. Existen documentos para probar esto. Estos niños híbridos, cuyos padres se decía que era un varón zeta, el hecho de que se nos dice hombre y mujer realmente son lo mismo, no es realmente un problema, y una hembra humana. No podían sobrevivir en la Tierra y eran mantenidos a bordo de las naves. Una investigación utilizando diferentes escenarios y ADN alterado ha tenido éxito, permitiendo a un niño híbrido sobrevivir en la Tierra, y al parecer ya se ha hecho. Los zetas grises nos han estado observando a lo largo de la historia desde hace millones de años. Se encontraron extrañamente atraídos hacia nosotros. Antes de su existencia en Zeta Reticuli, ellos eran de linaje humano vegano habitando un planeta llamado Apex en la constelación de Lira en los escritos del libro Voyagers. El planeta era aparentemente llamado Apaxian Law, que era un planeta similar a la Tierra con una mezcla genética de razas. Una civilización con diversos puntos de vista e individualidad estaba surgiendo aún más pronunciada de lo que ha ocurrido aquí en la Tierra. Ellos cada vez más se desviaron hacia un desequilibrio entre la tecnología y la conciencia, con un exceso de énfasis en la tecnología y la ciencia, como en el caso humano, pero los zetas lo hicieron en mayor medida y culparon sus guerras a sus emociones y pasiones. Ahora gran parte de lo anterior ha sido corroborado, pero en cuanto a la destrucción real del planeta y su deterioro celular, tenemos dos versiones más de la serie Voyager y los libros Explorer. En la serie del explorador, el zeta llamado Hopa admite que la palabra guerra no es del todo exacta. Hopa es un zeta, uno de los únicos 3 evolucionados hacia la 9ª dimensión. En efecto, es del futuro, suministrando información a la Tierra sobre la agenda zeta y ayudando a los zetas en su lucha por la supervivencia. Se nos ha dicho por esta fuente que hace millones de años los actualmente llamados zetas no eran muy diferentes de los humanos, y con aún mayores demostraciones de emoción. Sus científicos, desconocidos para la población, llevaron a cabo un experimento para observar los efectos emocionales de la crianza excesiva. El impulso para la procreación se intensificó al vincular alimentos con drogas, pero creando efectos permanentes en la mente, lo que resultó en locura. Los civiles eran muertos para obtener recursos, que se volvían más escasos al expandirse la población. No se hizo mención de control de la natalidad para detener la sobrepoblación, pero considerando la información independiente que a sus mujeres se les permitió morir al dar a luz a bebés con cabezas de tamaño excesivo, ya que las cesáreas eran impensables. Entonces parece posible que el control de la natalidad era una costumbre inaceptable. Es todo una cuestión de programación de la sociedad. Muchos científicos y funcionarios del gobierno o bien abandonaron el planeta o se escondieron en refugios y planearon un nuevo diseño para la especie. Este fue el comienzo de la idea de la clonación de un nuevo tipo genético. Ahora el libro informativo Voyagers, volumen 1 nos da otra explicación de la destrucción del planeta. Los zetas estaban experimentando con cerraduras dimensionales para ampliar sus conocimientos mediante el drenaje de energía a partir de las versiones paralelas de su planeta y la combinación de estos campos de realidad con el suyo propio. Pero ellos desestabilizaron los portales del tiempo y las bandas dimensionales de su propio sistema. Una secuencia lineal de tiempo no pudo sostenerse y se produjo un agujero negro. Ellos lo cerraron, pero el agujero negro se fragmentó. Al parecer, los agujeros negros no pueden cerrarse hasta que toda la información, material que ha pasado por él es recuperada y reajustada en el tiempo. Observaron que se habían sellado y se olvidaron de él, pero dado que el asunto no había sido alineado, se desplazó a otro lugar, que les llevó años encontrar nuevamente.
Durante este tiempo, el desequilibrio dimensional ahora los había atrapado y les estaba causando mutaciones. Los peligros para la región del universo local fue reconocido por otros extraterrestres y se produjo una intervención a partir de la Alianza de Guardianes. Ellos manejaron el agujero negro, pero el planeta Z fue aspirado. De manera más general, la información disponible sobre los Zetas, incluyendo lo que nos han dicho, se refiere a su planeta volviéndose altamente tóxico después de una guerra. La atmósfera del planeta comenzó a deteriorarse debido a la contaminación y a la radiación. Las plantas ya no podían producir suficiente oxígeno y durante muchas generaciones se hicieron preparativos para moverse bajo tierra. Muchos se resistieron y murieron a causa de enfermedades causadas por la toxicidad. Algunos de estos seres ya han reencarnado en toda la galaxia con el fin de advertir a otros que eviten caer en peligros similares. Finalmente todos ellos fueron trasladados bajo tierra. Tuvieron que aprender a adaptarse. Se volvió una combinación de características en evolución a través de vivir bajo tierra, además de la clonación y las alteraciones genéticas para lograr una mejor supervivencia. Esto implicó la reestructuración de sus cuerpos para que absorbieran determinadas frecuencias de la luz más allá de la visible, y cambios en las funciones del cuerpo de modo que los nutrientes sean absorbidos de una manera diferente aparentemente a través de la piel. Construyeron ciudades bajo tierra y dieron gran pensamiento al problema de la emoción. Como resultado, se clonaron fuera todas las respuestas fisiológicas a las emociones, quitaron las reacciones neuroquímicas. El resultado fue que no hubo respuesta variada, era lo misma para todo. Ellos estimaron que sentiría por diferentes grados de curiosidad. Sin embargo, Hopa, mencionado anteriormente, afirmó que no experimentaban la curiosidad tal como nosotros la conocemos. Uno debe darse cuenta de que su comprensión de las emociones era prácticamente inexistente y por lo tanto se esperarían desacuerdos. Afirman que no tienen ninguna comprensión del concepto del amor o incluso de la vulnerabilidad y tienen un instinto extremadamente pobre de supervivencia en comparación con los seres humanos. Afirman que no tienen los productos químicos adecuados en el cuerpo para sentir emociones, y es por eso que ponen implantes orgánicos en los seres humanos para absorber los neuroquímicos en el cerebro secretados por las emociones. Más adelante, los implantes son retirados y procesados en sus laboratorios. Ellos están tratando de cambiar sus cerebros para simular estas respuestas químicas y comprender más la naturaleza espiritual. Los seres humanos son extremadamente individualizados, mientras ellos funcionan como una mente de masas, el todo conjunto les motiva. Esta diferencia de factores, sin embargo, permite a cada uno aprender algo del otro. El hombre de la Tierra está exhibiendo problemas similares a lo que los Zetas crearon en su historia temprana, es decir, secretando sustancias químicas similares. Los Zetas aparentemente han perdido sus registros de información genética recabada en su pasado cuando se clonaban a sí mismos. Sin embargo, con su tecnología de viaje en el tiempo ellos podrían haber recuperado ese conocimiento. Desafortunadamente, era la información genética derivada antes de su crisis y que no resolvería su problema ahora. Este procedimiento inmaterial no tenían las respuestas. Antes de que secuestraran a seres humanos, los Zetas experimentaban con los animales de la Tierra, tales como el ganado, pero hay que decir que la mayoría de las mutilaciones de ganado eran hechas por los sirios negativos y el gobierno secreto. Además de esto, se utilizaron cadáveres humanos. Pero los resultados fueron infructuosos y el programa de secuestro fue comenzado. De este modo, buscaron razas con ADN vegano de suficiente desarrollo. Los seres humanos en el planeta Tierra satisfacían esta condición. De hecho, nosotros tenemos ascendencia tanto de vegano como de lirano, del grupo de Lira en particular. Por tanto, nosotros representamos la supervivencia y el futuro de los Zetas. Por otra parte, se nos dice que lo que estamos obteniendo de nuestra interacción con ellos es mucho más valioso de lo que jamás nos hayamos dado cuenta. Observe que los Zetas no utilizan la palabra secuestro o abducción. Afirman que solo detienen a los seres humanos. Esto invitará a muy variados puntos de vista en función de las experiencias de los secuestrados. Muchos insisten en que se han beneficiado de la experiencia espiritualmente, incluso si es solo una realidad mayor en vidas pasadas, a pesar del trauma extremo, en muchos casos, del proceso de secuestro. De hecho, había una interacción desconocida entre los extraterrestres y los humanos abducidos.
En casi todos los casos no había miedo. Irónicamente, a pesar de que los zetas no tenían reacción ni comprensión de las emociones como el miedo, eran afectados por esta energía de los humanos. De hecho, se dieron cuenta de que podría destruirlos. Ellos manejan este problema que rodea al abducido en un campo electrónico. Esto impedía que los efectos de la energía del miedo afecte a los alienígenas, pero desafortunadamente la concentraron alrededor del humano, también previniendo la comunicación saliente adecuada del humano al alienígena. Era una comunicación unidireccional del alienígena al humano. Esto a veces intensificaba del miedo al terror para el abducido. El campo solo es visible para el ser humano por su efecto de crear una apariencia más gris del alienígena. Cada misión alienígena, sin embargo, al parecer, tiene además un supervisor Z, el amistoso, como se ha señalado por los secuestrados. Este supervisor podría venir cuando la persona está en el miedo y este pasa su mano sobre el tercer ojo del ser humano, trayendo alivio instantáneo del miedo. Ellos eventualmente descubrieron los neuroquímicos responsables de las emociones. Esta información, combinada con la condición estéril causada por la radiación, alentó el proyecto de la clonación. Tales técnicas se introdujeron gradualmente y se llevaron a cabo modificaciones genéticas para producir una especie mejor adaptada a las condiciones subterráneas. Después de incontables años de experimentos genéticos, hay un gran número de variedades de Z/diagonal grises, marrón y azul en el color, incluso de ojos azules en el caso de los muy benevolentes. Parece que su excesivo énfasis en el intelecto y la ciencia habría creado cráneos agrandados, incluso antes de los cuerpos clonados que nos son familiares los zetas como los conocemos hoy en día. A medida que el cráneo aumenta de tamaño, cada vez era más difícil para la mujer a dar a luz, ya que las cesáreas eran impensables, incluso sacrílegas a ellos. Muchas mujeres murieron. Así, el programa de clonación de cuerpos era una solución a todo esto. Afirmaron que ellos clonaban seres pequeños para dar más espacio relativo en sus ciudades subterráneas y entonces, en general, requerían menos recursos para una supervivencia más fácil. Los ojos clonados eran grandes a pesar de que eran más grandes que los de los humanos con anterioridad para dejar entrar más luz, ya que la luz, incluso brillante, artificial es inferior a la luz solar. Además, los ojos evolucionarían aún más grandes para dar cabida a más luz y pupilas dilatadas a todo el ojo después de miles de años bajo tierra. Ahora estaban sufriendo de deterioro celular y un bloqueo entre el yo espiritual y el ser físico, con imposibilidad de recibir inspiración espiritual, de lo que aparentemente comenzaron a darse cuenta. Se debía a la eliminación de todas las reacciones emocionales. La clonación había creado una estructura celular débil y había una pobre adaptabilidad. Ellos no experimentan ningún tipo de dolor, físico o mental. Todos los efectos emocionales eran ajenos a su forma de pensar. Sin embargo, la curiosidad era aparentemente fuerte y se utilizaron diferentes grados de estos para evaluar ciertas experiencias. Es interesante observar que en los últimos tiempos ellos tuvieron el conocimiento de que la curiosidad era una emoción, y esto aparentemente se convirtió en una inyección de confianza para alentarlos a continuar luchando para recuperar sus reacciones emocionales, que, como hemos dicho, habían reconocido que era el factor principal del deterioro y de las limitaciones. La fragmentación de su sociedad se produjo durante cientos de años bajo tierra. Varios grupos no tenían comunicación entre sí y, presumiblemente, no hicieron el esfuerzo para conectar hasta el subterráneo. Así, durante este periodo de adaptación, muy diferentes culturas se desarrollaron, dando lugar a las muchas variaciones de los zetas y los grises que conocemos hoy en día. Tenga en cuenta que los grises tenían ligeramente diferentes estructuras genéticas de los zetas, estos últimos que son más insectoides, y de los grises más reptilianos. A pesar de que los secuestros se asocian principalmente con los seres de Zeta Reticuli, los grises han sido reportados de haber estado manipulando la Tierra desde hace mucho más tiempo. Las motivaciones hacia los seres humanos de un grupo a otro son bastante variadas. Los grises tienden a estar al servicio de o ser mercenarios de los reptilianos. Cuando los zetas finalmente regresaron a la superficie de su radiactivo planeta, sus astrónomos descubrieron algo sorprendente. Según fuente Z, esto no se afirma en las otras dos versiones de la destrucción. Ellos miraron a las estrellas en el cielo de la noche y se dieron cuenta de que estaban en una región diferente del espacio. De alguna manera, el planeta había sido transportado al sistema de doble estrella Zeta Reticuli. Tan fantástico
fantástico como esto puede parecernos a nosotros, las nuevas teorías de la física no son tan incompatibles. También la versión muy inteligente de la destrucción del planeta en Voyagers, mencionado anteriormente, sí dijo que el planeta fue succionado. Procediendo con una explicación de la versión anterior, sabemos que la radiactividad destruye los átomos. Es una reacción que tiene lugar en el núcleo de los átomos, donde existe un poderoso nodo 4D. Este es un agujero blanco y negro, principalmente un agujero blanco de energía que sale del centro dando la carga positiva, expresada por los protones. Cuando se produce una explosión atómica, un neutrón divide el núcleo fisión, que rasga la matriz 3D en este punto, causando que la energía 4D se precipite, es decir, desde más allá de o del interior, que luego presiona fuera del centro hacia nuestra realidad 3D con enorme fuerza explosiva antes que sea sellada y estabilizada. Esto estaba ocurriendo con la radiactividad, solo gradualmente. Esta gran brecha en el espacio-tiempo doblaría el espacio-tiempo. Sería un vórtice dimensional con las propiedades de un agujero negro que, como se ha especulado por los físicos, se conecta a otros universos u otras partes de nuestro universo. En consecuencia, no es un imposible, incluso con nuestro pensamiento limitado, que el planeta Z cayera a través de este portal dimensional y terminase en otro lugar. Por supuesto, el cambio de energía tendría que mantener el equilibrio. Nuestra ciencia actual, sin embargo, no sabe nada de la red de energía interna de interconexión en todo el universo. Incluso los protones y los electrones están interconectados internamente, es decir, en 4D, aunque la física cuántica sí especula sobre esta red. Por tanto, el planeta de los Zetas aparentemente se habría desplazado a Zeta Reticuli. A partir de ahí, con sus nuevos cuerpos, finalmente segregados en grupos, aunque, irónicamente, operando a través de una sola mente, esto, por supuesto, una mente separada para cada grupo, aunque la especie completa colectiva seguiría siendo funcional a nivel de dimensiones superiores. Los Zetas negativos construyeron naves espaciales y se reubicaron en otros planetas en la constelación de Reticuli. Otros se aventuraron en el universo con fines de exploración, estableciendo colonias en Orión y Sirio. Parece probable que gran parte de esto es cierto, pero que es presentado engañosamente un punto de vista Z para dirigir el pensamiento del destinatario humano en la dirección de la simpatía y ayuda hacia ellos. Por ejemplo, los Zetas más negativos esclavizarían este planeta si las circunstancias fueran favorables para ellos. Ahora bien, el procedimiento de clonación era sorprendentemente sagrado. Tenían lo que parecía un tubo de ensayo en rodajas por la mitad, inclinado contra una pared en la que se producía el desarrollo celular. Una vez que el cuerpo estaba completamente formado, dentro de un cristal con líquido que se drenaba. En este punto solo era un cuerpo con los ojos cerrados. Un ritual se llevaba a cabo en el que de 3 a 5 videntes sagrados estaban alrededor del cuerpo, y más lejos estaban los miembros de la población general. Los videntes sagrados realizaron una ceremonia para invitar a la personalidad del alma a habitar el cuerpo. El cuerpo entonces comienza a moverse al entrar la personalidad del alma y abriría los ojos. Los miembros de la población se acercarían y se comunicarían muy benévolamente. Cuando esto era llevado a cabo de esta manera, la ceremonia se aseguraba que la personalidad fuera apropiada. Por ejemplo, no un espíritu maligno. Los clones generalmente no atraen almas normales. El cuerpo clonado sigue siendo el mismo a lo largo de su ciclo de vida. No envejece, pero finalmente solo se desmorona y el corazón solo se detiene. Ellos obtienen una advertencia de la caducidad del cuerpo unos 3 días antes, a través de un vidente lo sabrían un mes antes.